La noticia que sonó como un trueno en un cielo despejado literalmente dio vuelta a la imagen habitual de la política mundial. Después de casi 40 años al frente del sistema teocrático de Irán, murió el líder supremo Ayatollah Jamenei. Este acontecimiento no se convirtió solo en una crisis interna de un país, resultó ser un golpe que inmediatamente resonó mucho más allá de las fronteras de Oriente Medio. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, declaró que como resultado de una sola operación fueron eliminadas 48 figuras políticas clave de Irán. Según sus palabras, no se trata únicamente del círculo más cercano del líder supremo. Entre los fallecidos se encontraban también las personas que eran consideradas el segundo y el tercer número en la jerarquía del poder y que podrían haber encabezado el país después de él. El humo sobre el cielo de Teherán se convirtió en un símbolo del final de toda una época, pero al mismo tiempo señaló algo más grande. Se trata de los planes estratégicos de China que se habían construido durante más de 10 años. Según los datos del medio británico Financial Times, el valor total de los proyectos de infraestructura y de las inversiones que China promovía por todo el mundo dentro de su iniciativa Un Cinturón, una Ruta, superó $1.3 billón de los Estados Unidos de América solo durante la primera mitad del año 2025. De esa suma, aproximadamente $775 mil millones correspondían a contratos de construcción y otros 533 mil millones constituían inversiones no financieras. Sin embargo, el ataque militar de los Estados Unidos contra Irán cambió las reglas del juego. Los analistas consideran que esta operación dio un golpe devastador no solo al sistema político iraní, también afectó uno de los nodos clave de toda la estrategia global de China. Durante mucho tiempo, Irán fue considerado uno de los elementos más importantes de esta estructura. Su posición en el centro de Oriente Medio permitía a Pekín conectar las rutas de transporte asiáticas con los mercados europeos. Ahora, este nodo se encuentra bajo amenaza de desintegración. Después de la muerte del liderazgo que de hecho gobernó el país durante casi 40 años, el sistema de toma de decisiones en Irán quedó paralizado. Junto con él, comenzaron a derrumbarse también los acuerdos que China había firmado con las autoridades iraníes durante muchos años. Los acuerdos de miles de millones de dólares que eran vistos como la base de una asociación a largo plazo, de repente perdieron su fuerza política y jurídica. El nuevo gabinete de transición que podría formarse en el país muy probablemente no reconocerá los acuerdos firmados por el régimen anterior. Para China, esto significa la posible pérdida de enormes inversiones en la región del Golfo Pérsico. Irán fue uno de los primeros estados que se unieron a la iniciativa china Un Cinturón, una Ruta. Ya en el año 2016, las partes firmaron amplios documentos de cooperación. Estos se referían al transporte, a los ferrocarriles, a los puertos, a la energía y a muchos otros sectores. Pero ahora la situación ha cambiado bruscamente. El sistema político en el que apostaba Pekín ha quedado prácticamente destruido. Los enormes esfuerzos diplomáticos respaldados por colosales inversiones financieras se encuentran bajo amenaza de desaparecer. Y especialmente doloroso para el liderazgo chino puede ser el destino del acuerdo de cooperación estratégica con un plazo de 25 años firmado entre los dos países en el año 2021. En ese momento, este acuerdo fue presentado en Pekín como una enorme victoria geopolítica. China planeaba invertir en la economía iraní hasta $400 mil millones de los Estados Unidos de América durante un cuarto de siglo. Estas inversiones debían penetrar prácticamente en todos los sectores clave de la infraestructura del país. Se trataba del sistema bancario, de los mercados financieros, de las redes de comunicación de quinta generación, de los puertos estratégicos de los ferrocarriles y de las instalaciones energéticas. Sin embargo, ahora el destino de este plan parece extremadamente incierto. Si el nuevo poder en Teherán se niega a reconocer los acuerdos firmados anteriormente, todo el proyecto podría convertirse en un enorme paquete de documentos inútiles. Y entonces, décadas de estrategia china podrían quedar anuladas por una sola sacudida política. Si el acuerdo, con un plazo de 25 años, puede considerarse una pérdida teórica, las inversiones de China en el sector energético iraní ya se están convirtiendo en pérdidas reales. Los gigantes energéticos estatales chinos durante muchos años invirtieron activamente en la industria petrolera iraní. El volumen total de estas inversiones superaba los $30 mil millones de los Estados Unidos de América. Se trata de las tres mayores compañías de China. Estas son PetroChina, Sinopec y la Corporación Nacional China de Petróleo Offshore. Cada una de estas compañías ocupaba posiciones importantes en el sector energético iraní. PetroChina invirtió recursos significativos en el desarrollo del yacimiento petrolero Azadegan del Norte. Este yacimiento comenzó oficialmente la extracción de petróleo solo en el año 2024.
Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa críticamente importante de recuperación de inversiones. Pero la inestabilidad política en el país pone en riesgo todo el proceso. La compañía Sinopec posee una participación de casi la mitad en el yacimiento petrolero Yadavarán. Este es uno de los mayores yacimientos de petróleo de Irán. La Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China controla una participación significativa en otro proyecto conocido como el yacimiento Rainbow. Este proyecto debía reforzar el control de China sobre los flujos energéticos del Golfo Pérsico. Sin embargo, un cambio de régimen político puede alterar por completo el destino de estos proyectos. Las nuevas autoridades podrían revisar las condiciones de cooperación. Los pozos petroleros, los oleoductos y las plantas de procesamiento podrían ser nacionalizados. Además, existe el riesgo de que parte de la infraestructura sea destruida como resultado de los conflictos en curso o quede bajo nuevas sanciones occidentales. De este modo, las enormes inversiones de China comienzan a transformarse en un problema estratégico. En lugar de una fuente estable de recursos energéticos, Pekín recibe un enorme vacío financiero, y detener este proceso se vuelve cada vez más difícil. Además del sector energético, China construyó activamente en Irán una infraestructura de transporte a gran escala. El objetivo era evidente. Pekín quería crear un corredor terrestre que conectara a Asia y Europa a través del territorio iraní. Este corredor debía convertirse en una parte fundamental de la red global de transporte, pero hoy muchos de estos proyectos están prácticamente congelados. Las líneas ferroviarias construidas con la participación de empresas chinas se detuvieron a mitad de camino, entre ellas el ferrocarril Teherán-Hamedán-Sanandaj. Las inversiones en este proyecto superaban los 5.000 millones de yuanes. Otro proyecto conectaba las ciudades de Shiraz y Bushehr. Su costo también ascendía a alrededor de 5.000 millones de yuanes. Otra línea entre Kermanshah y Khosravi requería más de 3.500 millones de yuanes. Todos estos ferrocarriles debían formar parte de un enorme sistema de transporte euroasiático, pero la crisis política en Irán detuvo la construcción. Los rieles de acero en los que ya se habían invertido miles de millones hoy pueden quedar inutilizados. Una situación similar se observa en otros objetos de infraestructura. La autopista del norte de Teherán, cuya primera fase fue construida con la participación de empresas chinas, costó aproximadamente 260 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Este proyecto fue considerado en su momento un ejemplo de cooperación infraestructural china, pero las siguientes etapas de construcción e incluso el mantenimiento técnico de la carretera quedaron en duda. Otro proyecto de gran envergadura se refería a la ampliación del aeropuerto internacional Imam Khomeini. El contrato de construcción debía ser transferido a empresas chinas en agosto del año 2023. El volumen total de inversiones se estimaba en más de 2.700 millones de dólares, pero ahora este proyecto también está prácticamente congelado. El destino del puerto de Chabahar puede resultar el más doloroso para China. Este puerto era considerado un elemento clave de la estrategia meridional de Pekín. A través de él, China esperaba obtener acceso directo al Océano Índico. En perspectiva, esta ruta permitía evitar el estrecho y vulnerable punto del comercio mundial, el Estrecho de Malaca. Aunque las sumas exactas de las inversiones chinas en el puerto permanecen clasificadas, se sabe que empresas chinas participaron en la construcción de centros logísticos, infraestructura de transporte y una zona industrial alrededor del puerto. Si el control sobre esta región pasa a otras fuerzas, el mapa estratégico de toda la iniciativa china podría cambiar de la manera más radical. Para comprender por qué los acontecimientos en Irán se convirtieron en un golpe tan doloroso para Pekín, es necesario observar la estrategia china en un sentido más amplio. En el mapa global de la iniciativa Una franja, una ruta, Irán ocupaba un lugar completamente especial. No era simplemente un socio, era una especie de piedra angular de toda la estructura. La geografía desempeñaba aquí un papel decisivo. Irán está situado en el centro mismo de la parte occidental de Asia. A través de su territorio pasa un puente natural entre las regiones interiores de Eurasia y los mercados europeos. Para China, esto significaba la posibilidad de crear una ruta terrestre alternativa hacia Europa. Durante muchos años, China desarrolló activamente rutas comerciales a través de Rusia, pero Moscú siempre fue un socio complejo e impredecible. Rusia tiene sus propias ambiciones y sus propios intereses. Por ello, en Pekín desde hace tiempo se buscaba una alternativa a la ruta septentrional. Irán debía convertirse en esa
esa alternativa. A través de él, China podía construir un corredor de transporte independiente que conectara Asia con Europa sin la participación de Rusia. Esto otorgaba a Pekín una palanca adicional de influencia en la política euroasiática. Pero la geografía era solo una parte de la historia. No menos importante era el factor político. La expansión de la iniciativa china Una franja, una ruta en el territorio de Irán permitía a Pekín reforzar su influencia en Oriente Medio. China invertía enormes recursos en infraestructura, proyectos energéticos y programas financieros. Formalmente, esto parecía cooperación económica. Sin embargo, muchos analistas consideran que detrás de los proyectos económicos también se ocultaban objetivos políticos. La cooperación con Irán daba a China la posibilidad de reforzar su influencia en una región donde tradicionalmente dominaban los Estados Unidos y sus aliados. El tercer factor importante era la energía. A pesar de las declaraciones oficiales sobre la transición hacia la energía verde, China comprende perfectamente que el petróleo y el gas siguen siendo la base de la economía mundial. El control sobre los recursos energéticos otorga una enorme influencia política y financiera. Irán posee algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Pekín contaba con utilizar estos recursos para crear un sistema energético alternativo. En perspectiva, esto podría haber permitido a China reducir su dependencia de los proveedores tradicionales de petróleo en Oriente Medio. Además, en los planes estratégicos chinos se debatía la posibilidad de crear un nuevo sistema de liquidación de pagos por recursos energéticos. En este sistema, las transacciones podrían realizarse no en dólares de los Estados Unidos de América, sino en la moneda china. Tal paso representaría un serio desafío para el sistema financiero mundial existente. De este modo, para China, Irán no era simplemente un nodo de transporte, era parte de un proyecto mucho más amplio. A través de Irán, Pekín intentaba conectar tres direcciones clave de su estrategia. Se trata del control de las rutas de transporte euroasiáticas, la expansión de la influencia política en Oriente Medio y el fortalecimiento de su posición en el sistema energético mundial. Pero los acontecimientos de los últimos años comenzaron a erosionar gradualmente esta estrategia. Después de la pandemia global, la situación política y económica mundial cambió bruscamente. Muchos países comenzaron a revisar su participación en los proyectos de infraestructura chinos. Algunos estados comenzaron a salir abiertamente de la iniciativa Una franja, una ruta. En 2022, Estonia se convirtió en el primer país en anunciar su salida del proyecto. A finales de 2023, Italia, el único país del grupo de los 7 que participaba en la iniciativa, puso fin oficialmente a la cooperación. Posteriormente, Filipinas también se retiró de los proyectos debido a disputas territoriales en el mar de China Meridional. Y en 2025, Panamá anunció su salida de la iniciativa china. Este paso representó un duro golpe para los planes de China en América Latina. Todos estos acontecimientos fueron debilitando gradualmente los cimientos de la estrategia china. Pero precisamente la crisis en Irán resultó ser el golpe que puede cambiar definitivamente el equilibrio de fuerzas en torno al proyecto global de Pekín.